Muy buenos días, Dios los bendiga. Me alegra mucho poderles saludar nuevamente esta nueva semana. Espero que usted esté en su casa, bien de salud, lleno de vida, lleno de bendición, pero también espero que usted esté en su casa alerta y que usted esté despierto al escuchar esta palabra de parte de Dios para su vida. Espero que usted esté dispuesto a tener un tiempo donde se disponga a escuchar la palabra de Dios como cuando usted iba al templo, como cuando usted estaba en el templo. No sé si usted recuerda cuando uno se alistaba el domingo en la mañana, se bañaba, estaba todo listo para llegar al culto y no durmiendo o tal vez acostado o tal vez entre las cobijas. ¿Y por qué le digo alerta? ¿Y por qué le digo despierto? Porque hoy quiero hablarle de un tema bien especial acerca de unas advertencias que hace Jesucristo acerca de lo que va a pasar en los tiempos futuros. Algunos hoy en día andan muy preocupados, o cuando empezó esto de la pandemia se afanaron, se preocuparon, estuvieron angustiados, estuvieron hasta enfermos por lo que iba a pasar, por lo que iba a suceder. Algunos se pusieron muy mal. Algunos pensaron que el mundo ya se iba a acabar. Y ¿sabe algo? Cuando a veces pasan este tipo de cosas, como que pensamos en el final, en que todo se va a acabar. Pero cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Jesús habló con ellos y les habló de un tema bien especial acerca de el fin de los tiempos. Bueno, y Jesús se refería al fin del templo de Jerusalén en el texto que vamos a estar leyendo. Jesús se refiere a ese templo, a lo que va a suceder con ese lugar. Y Jesús les aclara que ese lugar va a ser destruido. Entonces, cuando Jesús les dice que no va a quedar piedra sobre piedra y que todo va a terminar, los discípulos, le hacen unas preguntas a Jesús y ellos esperaban esas respuestas a esas preguntas, unas preguntas como bien claves, como tal vez como las que usted se ha hecho en este tiempo. Pero lo curioso es que Jesús no les responde de acuerdo a las preguntas que ellos le hacen, pero sí les advierte en lo que deben estar atentos antes de que venga el fin de todas las cosas. Y eso me llamó la atención de este texto. Y por eso quiero invitarlo a que usted hoy disponga su corazón, disponga todo su ser y que oremos en este momento y le pidamos a Dios que nos hable y que nuestro corazón esté dispuesto para recibir la palabra de Dios. Señor, en esta mañana yo quiero colocar delante de tu presencia la vida de cada uno de tus hijos. En este día, Señor, te pido, Dios, que a través de tu palabra nos hables, que a través de tu palabra nos orientes, que a través de tu palabra nos dirijas hacia ese tema tan maravilloso que es el fin de los tiempos, Señor. Guíanos y háblanos a través de tu palabra en esta tarde. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué va a suceder en el fin de los tiempos? Pues bueno, parece que todo se va a acabar. Pero me llamó la atención, como le decía, las palabras de Jesús hacia sus discípulos. Imagínense que Mateo nos relata en su evangelio, en el capítulo 24, versículo número 3 en adelante, dijo Jesús estas palabras. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Imagínense que Jesús les dice que no va a quedar piedra sobre piedra del templo. Y esto como que los preocupó sobre lo que iba a pasar en el final de los tiempos, en el fin del mundo. Y es ahí donde Jesús aprovecha estas preguntas que hacen sus discípulos a él. Y él aprovecha este tema para hacerles algunas advertencias. Y de eso quiero hablarle en el día de hoy. Jesús advierte. Jesús advierte. ¿Qué advierte Jesús? ¿Por qué Jesús aprovecha estas preguntas para advertirles a ellos acerca de lo que serán los días finales, los tiempos futuros? ¿Y por qué les advierte?
Y dice acá en el versículo número 4 de la palabra de Dios, dice Mateo 24:4, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Todo esto será el comienzo de los dolores. Y en este texto vemos la primera advertencia de Jesús. Y la primera advertencia de Jesús es que les advierte sobre la falsedad. Sobre la falsedad. Jesús advierte sobre la falsedad. ¿Cuál falsedad? La falsedad que se dará en los tiempos venideros. La falsedad que se dará en los tiempos futuros. Jesús les aclara y Mateo lo redacta en este texto de una manera muy maravillosa. Porque Jesús dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. O sea, yo soy el Salvador, yo soy el que había de venir. Y algo que deja ver claro como cuándo serán esos últimos tiempos es que se levantarán muchos automencionándose salvadores. Sí, automencionándose salvadores. Y estos salvadores se levantarán para traer falsedad, para engañar. ¿A quién? A todos aquellos que están esperando al Salvador. A todos aquellos que estamos esperando que Cristo regrese por segunda vez. Pero recuerde algo. Cuando Jesús regrese por segunda vez, la Biblia nos dice en Tesalonicenses, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, les dice que Él vendrá como ladrón en la noche y que ningún ojo le verá. Ningún ojo le verá. Y entonces Jesús aclara que o nos advierte a todos aquellos que estamos esperando que Él vuelva, que Él no se va a presentar físicamente como vino por primera vez, que Él no va a venir físicamente para decir aquí estoy, pero sí habrán algunos engañadores que se levantarán para decir yo soy el Cristo y lo harán en nombre de Él. Así que Jesús advierte sobre la falsedad de los últimos tiempos. Habrá muchos engañadores, habrá mucha gente, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra. Otra de las cosas que en lo cual nosotros tenemos que tener cuidado de la falsedad de esos últimos tiempos es que se van a levantar guerras, rumores de guerras, y aún la Biblia habla de terremotos. Se levantarán guerras y terremotos. Pero ¿sabe qué? Es falso que es el último tiempo. Es falso, porque en el mismo texto dice, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Ahí en el verso 8 del capítulo 24 de Mateo. Así que si usted y yo nos ponemos a mirar todo lo que sucede en el mundo, todo lo que está pasando en este momento y lo que ha pasado muchas veces, usted tiene que tener claro algo. La falsedad de los últimos tiempos puede ser muy engañosa para muchos. Muchos pueden llegar a pensar que ya el mundo se va a acabar porque se desató una guerra entre dos países. Muchos pueden llegar a pensar que el mundo se va a acabar ya porque hay terremotos, porque hay catástrofes, porque hay diferentes situaciones difíciles, porque algunos se están autodenominando el Cristo, porque algunos se están autoproclamando. Entonces lo que Jesús nos está advirtiendo es que tengamos en cuenta de no ser engañados, de no caer en la falsedad, porque fácilmente a usted pueden engañarlo, fácilmente a usted pueden decirle todo se va a acabar, todo va a terminar, ya llegó el fin, ya nos vamos a morir, y usted puede hasta enfermarse en este tiempo. Pero la Biblia dice que esto apenas es el comienzo de los dolores. Comienzo de los dolores, dice esta versión NBI.
comienzo de los dolores. Y es que es entendible que cuando nosotros veamos guerras, cuando nosotros veamos terremotos, situaciones difíciles, un mundo en crisis, un mundo como lo que estamos experimentando en este tiempo de pandemia, pensemos que ya todo se va a acabar. Pensemos que ya todo va a terminar. Pero para ver con claridad tenemos que aprender a leer muy bien la palabra del Señor. Porque Jesús dice, mire, cuando ustedes vean esto, cuando vean guerras, cuando vean terremotos, cuando vean que muchos se levantan a decir, yo soy el Cristo, cuando ustedes vean todo esto, apenas este es el comienzo de los dolores. O sea, Jesús nos advierte de la falsedad que se va a presentar y que muchos tal vez aprovecharán esa situación para traer miedo, para traer temor a muchas vidas, a muchas personas, para traer terror en estos tiempos. Pero en la advertencia de Jesús, Jesús deja claro algo, que muchos pueden ser engañados, que muchos pueden ser engañados. Y tal vez hoy esta palabra la trae Dios a su vida para que usted esté alerta, para que usted esté despierto, para que usted esté como pilas en el asunto, pero para que usted no vaya a ser engañado por la falsedad. Para que usted no vaya a ser engañado por la falsedad. Jesús advierte que va a ser falso, que todo se va a acabar de un momento a otro, en ese instante, cuando haya guerras, cuando haya terremotos, cuando otros se levanten en el nombre de Él. Jesús advierte que esto va a ser falso. Y esto a usted y a mí nos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque es como cuando nosotros estamos preparados y estamos esperando a alguien y de pronto alguien nos hace la broma y nos dice, ya llegó. Ya llegó, ¿sí? Y si usted tiene miedo y usted tiene temor, usted dice, listo, ya, vamos, salgamos. Lo estábamos esperando, pero cuando usted sale, no pasó nada. Como la historia del pastorcito mentiroso, donde él salía y él decía, el lobo, y todos salían a ayudarlo, pero a lo último, cuando realmente llegó, dice que ya nadie quería salir o ya nadie quiso salir. Y resulta que ahí sí era verdad que había vuelto el lobo o que había llegado el lobo. A Jesús lo esperamos, lo deseamos. Anhelamos su segunda venida. Anhelamos que Él vuelva por su iglesia. Anhelamos que Él retorne y venga y nos lleve a vivir con Él por la eternidad. Eso lo anhelamos. Pero no vayamos a caer en la falsedad del engaño. No vayamos a caer en esa falsedad donde por estar con miedo, con temor, con terror, por estar amedrentados por los tiempos que estamos viviendo, nos vayamos detrás de quien no debemos irnos. Porque el Cristo que se reveló en la palabra del Señor, ese Cristo nos dejó muy claro que Él va a volver, que Él va a venir. Pero en su escritura nos dice que en ese retorno, esa segunda venida de Él, cuando Él venga por su iglesia, va a suceder un rapto. Y en ese rapto nadie le va a ver humanamente. Así que usted no siga a esas personas que se autodenominan el Cristo, porque así no va a venir Él. Él no va a venir anunciándose delante de los seres humanos con forma humana como nosotros otra vez a decir, aquí estoy yo soy el Cristo. No, Él no va a venir así. Esa es una falsedad de los últimos tiempos. Pero Jesús hace una segunda advertencia en este texto. Recuerde las preguntas de los discípulos. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esa era la preocupación de ellos. Pero en el verso 9, Jesús aclara algo y dice así: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y Jesús hace una segunda advertencia de los tiempos. Recuerde lo que Él acaba de decir en este texto. Este apenas es el comienzo de los dolores, apenas es el comienzo. Tal vez se presenten cosas más difíciles, porque el resto del texto no lo dice. Pero Jesús advierte algo segundo, y eso segundo que Él advierte es sobre la fractura
de la fe. La fractura de la fe. Jesús advierte sobre la fractura de la fe. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque resulta que en el texto nos dice que en los últimos tiempos o en los tiempos difíciles se levantará la gente contra aquellos que creen en él. Dice, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones. Dice, todas las naciones por causa de mi nombre. Y uno se pone a pensar en el tiempo que usted y yo estamos viviendo, en el tiempo que tenemos y la facilidad, por ejemplo, que tenemos de que usted esté viendo esta predicación a través de YouTube, de Facebook Live, que usted la está viendo a través de cualquier medio y en cualquier lugar del mundo. Y uno dice, todavía falta tiempo, todavía falta tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no nos odian, todavía no nos quieren matar, todavía no nos están asesinando por causa del nombre de Jesús. Entonces él advierte que en esos últimos tiempos o en esos tiempos futuros va a llegar un momento donde en todas las naciones del mundo van a odiar a los seguidores de Jesucristo. O sea, van a odiar a los cristianos verdaderos, a los que creemos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Va a llegar un tiempo en que nos van a odiar, en que van a querer matarnos, en que van a querer echarnos a la cárcel, en que nos van a detestar, nos van a odiar con todas sus fuerzas y en ningún lado nos van a querer. ¿Y sabe cuál es el peligro de esto? Que muchos se apartarán de la fe. Y por eso lo he llamado la fractura de la fe. Porque Jesús advierte sobre esta fractura de la fe. Como cuando a alguien se fractura un brazo, se rompe un brazo y eso queda allí suelto, queda allí suelto. Y el peligro, Jesús advierte que en los tiempos finales, cuando venga esa persecución, lo llamamos así la persecución, cuando vengan esos tiempos difíciles, cuando vengan estas situaciones difíciles, cuando venga todo esto para perseguir a aquellos que creen en Jesús, Jesús advierte que muchos se apartarán de la fe. Se fracturará la fe de ellos, se romperá, se soltarán de Dios y tal vez digan, no, yo prefiero no ser cristiano porque no quiero morir. Yo no quiero ir a una cárcel. Yo no quiero que me maten por creer en Cristo. ¿Sabe algo? Si algo nos advirtió Jesús y nos dejó muy claro, es que aquellos que creemos en Él, que aquellos que hablamos en su nombre, aquellos que proclamamos el Evangelio, aquellos que creemos en Él, algún día nos van a perseguir, algún día nos van a odiar. Y esto sí que es una advertencia de Jesús muy hermosa y me parece muy sincero Jesús al advertirnos eso, al advertirnos que vendrán momentos difíciles, que vendrán momentos donde tendremos que dar nuestra vida por Él así como Él la dio por nosotros. Nosotros no salvaremos a nadie, pero nosotros en nuestra fidelidad y en nuestra entrega a ese Cristo maravilloso tendremos la oportunidad de heredar la vida eterna. Porque Jesús dijo algo muy claro. Si ustedes me niegan aquí, yo los voy a negar allá en el reino de los cielos. Entonces, tú y yo no debemos negar a Jesucristo aun cuando venga la persecución. Y Jesús nos advierte que muchos, por querer salvar su propia vida, por amar su propia vida, van a fracturar su fe. Se van a desprender de Él. Ahora, Jesús vuelve y advierte que se van a levantar falsos profetas. Que se levantarán profetas falsos, que vendrán para decirle a la gente, no, esto no es de Dios, rindámonos, hagamos esto, hagamos aquello, neguemos a Cristo, pero hagamos chulito cuando lo neguemos. No, tú y yo nunca debemos negar a Jesucristo. Tú y yo nunca debemos avergonzarnos de creer en Cristo Jesús. Los discípulos estaban preocupados de cuándo será el fin. Jesús les advierte y les dice, ojo, en los últimos tiempos a ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a echar en la cárcel. En los últimos tiempos ustedes van a pasar por momentos difíciles. En los últimos tiempos el peligro es que ustedes se separen de mí. Ese es el peligro, esa es la advertencia de Jesús. Y Jesús les dice a ellos que deben mantenerse,
porque hay un peligro muy grande y si negamos a Jesús, si lo negamos a Él, vamos a perder la salvación. Vamos a embolatarnos en esa vida eterna. Sabemos que Jesús regresará. Y también sabemos lo que dice la palabra de Dios, que Él no nos dejará padecer más allá de lo que tú y yo podamos resistir. Jesús sabe la medida de nuestra fe, sabe hasta dónde tú y yo podemos aguantar. Ojo, no te dejes engañar, ni por la comodidad que estamos viviendo en estos tiempos, ni por la persecución. No permitas que tu fe se fracture. No permitas que esa advertencia que nos hace Jesús se nos olvide. Hoy te estoy recordando la advertencia que Jesús nos hizo. La advertencia de que por amor a Él, que por creer en Él, tal vez nos van a perseguir. Tal vez nos van a echar a la cárcel y tal vez nos van a matar. Pero que esto que anunció Jesús es algo que nos va a servir para salvar nuestra propia vida. ¿Cómo? Si morimos por Él, viviremos con Él. ¿Sí? Si le negáramos, Él también nos negará. Si le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Tú y yo no debemos apartarnos de Jesús, no debemos negarlo. No te dejes engañar en este tiempo, no te dejes engañar por la comodidad que estamos viviendo. Sé una persona que habla y cree en Jesús y que no se avergüenza de Cristo, que no se avergüenza de proclamar a Cristo, porque si en tiempos fáciles como estos te avergüenzas de creer en Jesús, imagínate cómo sería en tiempos difíciles. Y resulta que tenemos que no avergonzarnos de Jesús, ni en tiempos fáciles, ni en tiempos difíciles. Tenemos que creer en Él, en el Cristo que murió y resucitó por nosotros, en el Cristo que nos ha prometido volver y que nos ha prometido vida eterna, en ese Cristo maravilloso que salva, sana, bautiza y llena de poder nuestras vidas. Tenemos que seguir adelante creyendo en el que vive y reina por los siglos de los siglos y no desanimarnos en ningún momento, no desmayar, no desfallecer. Sé que a veces en tu trabajo se burlan de ti y que a veces por miedo a tus compañeros de estudio, compañeros de trabajo, amigos de la sociedad, como que muchas veces has negado el nombre de Jesús. Pero es tiempo de que te reconcilies con Él. Es tiempo de que le pidas perdón al Señor. Es tiempo en que tú le digas: Señor, me arrepiento de negarte, me arrepiento de ser un infiltrado en tus caminos, de ser un agente secreto. Me arrepiento, Señor, de no decir que soy seguidor tuyo. Me arrepiento, Señor. Y es tiempo de que tú le pidas perdón. Es tiempo de que tú arregles las cosas con Él. Pero es tiempo de que tú anuncies a todos de que tú eres cristiano, de que eres un hijo de Dios, de que crees en Él y crees en su palabra. Para ver la vida clara, necesitamos tener a Jesús en nuestros corazones y necesitamos proclamarlo a Él en todo momento, para hablar de Él con claridad, Pero hay algo tercero que Jesús advierte en este pasaje y está en el verso número 12. Jesús dijo: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y si algo podemos ver de estos tiempos es que estamos en tiempos difíciles. Pero Jesús advierte sobre la frialdad emocional. Y tal vez una frialdad espiritual también pueda venir a través de eso. Mira cómo Jesús es tan claro con sus discípulos para decirles: miren, ustedes no se preocupen cuándo va a venir el fin. Ustedes no se preocupen cuándo van a empezar a suceder estas cosas. Ustedes no se preocupen cuándo yo voy a volver. Preocúpense en ustedes porque en esos tiempos peligrosos hay unos peligros: la falsedad, la fractura de la fe, y está este peligro que es la frialdad emocional y la frialdad espiritual. Y Jesús dijo muy claro: por causa de la maldad, dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y te hago una pregunta en este día: ¿el amor hacia las demás personas en ti es un amor grande, mediano, pequeño o ninguno? Porque es que
A veces vemos mucha maldad. A veces vemos maldad en muchas situaciones. A veces vemos maldad en muchas cosas. A veces vemos maldad y uno dice, pero ¿cómo sucede esto? No sé si a usted le ha pasado lo que en algunas ocasiones me ha pasado a mí, que cuando veo un noticiero, que cuando veo las noticias, como que no siento dolor, no siento tristeza. No, que mataron a 5 jóvenes, que mataron a 7 jóvenes, que mataron a un líder social, que mataron a esta persona, que mataron... Y uno muchas veces solo piensa y dice, otro muerto. Este país está lleno de violencia. Pero no nos duele en el corazón. A veces no nos da tristeza. A veces no nos conmovemos por ver la maldad. No nos conmueve tampoco ver manifestaciones hacia el aborto. Que aborten, que nuestro derecho es abortar, que nuestro derecho es abortar. Y lo vemos como algo natural y ya decimos, no, sí, pobrecitas, esas mujeres tienen el derecho. Maldad. Cómo la vida hoy en día no vale nada. Hasta un día leí un meme que me parecía curioso de 2 bebés que están en el vientre y un bebé le dice al otro, oye, ¿y tú qué quieres ser cuando nazcas? Y él dijo, quiero ser un perrito. Y el otro bebé le decía, ¿y por qué quieres ser un perrito? Porque hoy en día tienen más derechos los animales que los humanos. Y tristemente esa es como la realidad de lo que vemos tú y yo. Vivimos en un mundo donde la maldad ha ido creciendo y ha ido avanzando. Jesús advierte que en los últimos tiempos habrá mucha maldad. Y que esto para ti y para mí no es de sorprendernos que vivamos en tiempos malos, que vivamos en tiempos difíciles, donde cada vez veamos más malas cosas, donde veamos cosas que como que rayan y como que uno dice, ¿cómo un ser humano puede hacer esto? ¿Cómo un ser humano? Pero quiero recordarte algo. Todo ser humano que se separa de Dios, todo ser humano que se aleja de Dios, pierde el amor por Dios y por el prójimo. Y ese es un peligro. Que el amor de muchos se va a enfriar. Que tú vas a tener frialdad. Y Jesús advierte sobre esa frialdad que va a venir en los últimos tiempos. Esa frialdad emocional, esa frialdad espiritual, donde el riesgo no es la maldad. El riesgo es que tú y yo, como hijos de Dios, nos enfriemos. Que tú y yo, como hijos de Dios, nos congelemos emocionalmente, donde dejemos de ver a la gente como personas, dejemos de ver al prójimo como Él nos lo dijo que teníamos que verlo. El peligro está en que tú y yo nos volvamos fríos emocionalmente, donde perdamos el amor por las personas, donde perdamos la compasión por el prójimo, donde perdamos la misericordia. Porque estamos viviendo tiempos difíciles donde sabemos que hay muchas personas pasando necesidad, pero hay otros que lo único que están esperando es irse a viajar, a pasear, a tomar, a rumbear, y no le importa a aquellos que perdieron su trabajo, a aquellos que los echan de sus casas, a aquellos que no tienen cómo pagar un arriendo, a aquellos que no tienen cómo pagar el colegio de sus hijos. Eso no les interesa. Desde que yo esté bien, allá los demás. Eso se llama frialdad emocional. Y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tal vez a ti te haya tocado vivir momentos donde tú dices, pero ¿por qué la gente es tan mala? Tal vez a ti te hayan engañado. También yo he sido engañado en algunos momentos. Y una vez cuando es engañado por las personas, uno se llena de rabia, de rencor, de cosas malas. Y uno dice, no vuelvo a ayudar a nadie porque la gente es desagradecida. Puede que nos pase eso. Puede que tú hayas ayudado a muchas personas. Puede que tú hayas querido ser bueno y te hayan pagado mal. Pero a medida que tú te acerques a Dios, Dios es amor. Y el amor de Dios va a llenar tu vida. Pero a medida que tú te alejes de Dios y te fijes en las personas, te vas a llenar de frialdad emocional. Y vas a perder el amor por el prójimo. Vas a perder la compasión. Vas a perder la misericordia. No sé si en algún momento de tu vida tú eres misericordioso, eras amoroso, eras buena gente con los demás.
No sé si en algún momento cuando tú ibas por la calle y veías a alguien en la calle, allí botado, allí sentado pidiendo de comer, no sé si en algún momento tú tenías compasión de esa persona y le comprabas algo y se lo dabas para que comiera. Pero tal vez ahora simplemente lo ves y dices, otro vago más, otro sinvergüenza más, otra persona más, y empiezas a juzgarlo. Y se te ha ido la compasión y se te ha ido el amor. Y esa es una advertencia que Jesús hizo, que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tú y yo no podemos permitir ni ser engañados por los falsos profetas. Tú y yo no podemos perder la compasión, el amor por las personas. Pero tú y yo también tenemos que cuidarnos de que nuestra fe no se aleje de Jesús, de no perder la fe en Cristo. No podemos permitir. Jesús en este pasaje les hace esas 3 advertencias, pero también les da unas recomendaciones, porque Jesús quiere advertirnos de lo que puede pasar en los tiempos finales, pero también nos da un antídoto, también nos da una solución de lo que nos puede ayudar para que esto no se pierda. Y entonces Jesús dice en el verso 13 ahí del capítulo 24, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Sabes? Algo de lo que tú y yo necesitamos es firmeza, agarre, valentía, berraquera, diríamos algunos colombianos. Necesitamos aferrarnos a Dios, necesitamos aferrarnos a Él, porque la Biblia dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Tienes que mantenerte firme en la fe. Tienes que mantenerte firme en la verdad. Y tienes que mantenerte firme en el amor. No puedes perder el amor. No puedes perder el amor por el prójimo. Porque el que no ama a su prójimo, no ama a Dios quien lo hizo. Y en el mismo texto de aquí en adelante de Mateo capítulo 25, en el final Jesús habla una parábola sobre eso. Y Jesús dice que lo que no hagamos por los demás no lo estamos haciendo por Él. Y que algunos le dirán, Señor, pero ¿dónde? Yo no te vi aguantando hambre, yo no te vi descalzo, yo no te vi desnudo, yo no te vi. Y Jesús dice muy claramente que por cuanto no lo hicimos con uno de esos pequeños, de esos hijos de Él, tampoco lo hicimos con Él. Así que no hay excusa. Jesús nos advierte y nos deja muy claro que tengamos cuidado. Pero también Jesús nos estaba diciendo que tú y yo tenemos que tener ese cuidado de no ser engañados por los falsos profetas, por aquellos que se autodenominan Cristo, por el miedo, por el terror. No, tú y yo debemos estar despiertos. Debemos estar atentos, debemos tener en nuestro anhelo y nuestro deseo en ese Cristo que volverá, no llenarnos de miedo. Porque a medida que veamos que los tiempos finales se van acercando, se acerca el regreso de nuestro Salvador. Se acerca el regreso de nuestro Redentor. Se acerca el regreso del que vive y reina por los siglos de los siglos, del Cristo maravilloso. Y para Él vivimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y sea pues que vivamos, sea pues que muramos, somos del Señor. Así que no te alarmes y no entres en temor. Mantente firme en el Señor. Aférrate a la fe en Cristo. Que hay persecuciones, que hay cárceles, que puede haber muerte. Pero si tú te mantienes firme en Cristo Jesús, si tú no niegas tu fe, Él nos promete vida eterna. Él te promete vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo así que vida si voy a morir? Pero es que tú y yo no fuimos creados para vivir eternamente en este mundo. Fuimos creados para vivir eternamente con Dios. Y solo Cristo nos dará vida eterna. Pero no le podemos negar a Él. Tenemos que seguir adelante. Pero algo también que Jesús dijo que nos sirve como un antídoto para no dejarnos engañar por estas cosas. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y Jesús deja claro algo.
Deja claro algo aquí en esta afirmación, que está aquí en el verso 14, según nuestras Biblias. Deja claro algo, que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Si tú quieres permanecer firme, si tú quieres permanecer adelante, aferrado a Jesús, si tú quieres no dejarte engañar por el enemigo, si tú quieres que tu amor no se enfríe, predica el evangelio. Habla de Jesús, háblalo, predícalo, enséñalo, proclámalo, publícalo en este tiempo, pero habla de Jesús. Tú tienes que estar hablando del evangelio del reino, de las buenas noticias, de que Dios está con nosotros, de que Dios ha perdonado nuestros pecados, de que Dios nos da la oportunidad de comenzar una nueva vida. Tú tienes la oportunidad de pedirle al Señor que te haga de nuevo, que te ayude. Tenemos la oportunidad de caminar con Jesús. Tenemos la oportunidad de hablar de Jesús. Recuerda, no estamos todavía en los tiempos donde nos meten en la cárcel. Y si así fuera, tenemos que seguirlo predicando. Pero necesitamos predicar a Jesús. ¿Por qué necesitas predicar a Cristo? Porque cuando tú creíste en el evangelio y recibiste a Cristo, tú empezaste, se encendió en ti una llama, un amor, una alegría. Y cuando tú hablabas de Jesús, estabas llenos de fe. Cuando tú hablabas de Jesús, no creías en ningún engaño. Cuando tú hablabas de Jesús, tenías amor por las personas porque no querías que nadie se fuera al infierno. Pero cuando tú no hablas de Jesús, cuando tú no publicas el evangelio, cuando tú te quedas callado, cuando te atemorizas, cuando niegas a Jesús, tú también pierdes tu fe y pierdes el amor por el prójimo. Te has enfriado y te estás enfriando, y tal vez a ti te haya pasado eso, que eres un cristiano de aquellos que en su momento querían hablarle a todo el mundo de Jesús. Querían hablarle a las personas porque los amabas, porque no querías que ningún familiar tuyo se fuera para el infierno, porque tú no querías que ningún amigo tuyo se fuera para el infierno. Tú no lo querías. Y por eso hablabas de Jesús, por eso predicabas a Jesús. Pero por causa de la maldad, tu amor se ha venido enfriando. Y es tiempo en que te despiertes. Es tiempo en que vuelvas a las primeras obras, como habla en Apocalipsis. Es tiempo de que, digamos, necesitamos predicar el evangelio, necesitamos hablar el evangelio. ¿Y por qué necesitamos hablar el evangelio? Porque Jesús dijo, y el mundo se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no va a venir hasta que no prediquemos este evangelio del reino hasta el final del mundo. Hasta el final del mundo. Hasta el final del mundo. Hasta el final. ¿Sí? Necesitamos predicar este evangelio a toda criatura, a toda persona, a todo ser humano. La decisión será de ellos, pero tú y yo, para no perder nuestra fe, necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos hablar de Él todo el tiempo. Necesitamos proclamarlo a Él. Necesitamos estar hablando de Él en todo momento. Recuerda, Jesús advierte sobre 3 cosas importantes. Primero, Jesús advierte sobre la falsedad. Pero Jesús también advierte sobre la fractura de la fe, sobre que tu fe se puede fracturar en los últimos tiempos. Pero Jesús también advierte sobre la frialdad emocional y espiritual. Y de ti depende que no te enfríes de esa manera, que tu amor no se enfríe. Pero nos da un antídoto: mantenernos firmes y predicar el evangelio a todas las criaturas. Y entonces vendrá el fin. Hasta que no prediquemos este evangelio a todo el mundo, hasta que todo el mundo no escuche hablar de Jesús. Y sabes que ha propiciado Dios en este tiempo, que a través de las redes sociales que llegan a todo el mundo se esté predicando el evangelio, se esté predicando. Y este es un tiempo en que Dios ha permitido que los templos se cerraran, pero la iglesia se avivara y la iglesia empezara a predicar a Jesús, y que a través de todos los medios se esté hablando de Cristo. Esto es algo maravilloso. No sabemos en dónde falta que llegue la palabra de Dios, solo Dios lo sabe. Pero si tú te mantienes firme, serás salvo. Si tú proclamas el evangelio del reino y se escucha hasta el final del mundo,
entonces vendrá el fin. No te preocupes el cuándo. No te preocupes el cómo. No te preocupes por cuándo va a venir Jesús por segunda vez. Preocúpate por no ser engañado, por no perder la bendita esperanza de que Él regresará. Preocúpate por no perder tu fe. Y preocúpate por no perder el amor. Preocúpate por eso, esas advertencias de Jesús, que son muy claves para nuestra vida. Y permíteme orar, por favor. Señor, en esta mañana, en este día, Dios, yo quiero colocar delante de tu presencia la vida de cada persona que está aquí, Dios. La vida de cada hombre, de cada mujer que está escuchando esta palabra, de cada niño, de cada adolescente, Señor, de cada joven. Señor, levanta hombres y mujeres firmes en la fe, firmes en el amor, firmes a ti, Señor, que no se dejen engañar por estos tiempos, que la fe de ninguno de ellos se vaya a fracturar, que no venga la frialdad emocional, Señor. Guárdalos de toda falsedad en estos tiempos, Señor, y permítenos estar firmes, y permítenos proclamar tu palabra, porque cuando se proclama este evangelio del reino hasta los finales del mundo, hasta que todo el mundo lo escuche, entonces vendrá el fin. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, y no nos dejes alejar de ti, Dios. No nos dejes alejar de ti, por favor, que eso es lo más importante, no cuando viene, no cuando se acaba el mundo, sino que no nos alejemos de ti, Señor, por ninguna circunstancia. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Mis amigos, tú que me escuchaste hoy, recibe a Cristo en tu corazón y tendrás vida y vida eterna. Y sigamos adelante proclamando el Evangelio, porque anhelamos que las personas sean salvas. Dios te bendiga. Bendiciones.